Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados. Carga para toda la vida. Esta noche en Miércoles de Mina, el gobierno y la oposición. La gestión del mandatario y la de su gabinete es duramente cuestionada por la oposición, que hoy es mayoría en la Cámara de Senadores. Y es que el presidente tiene allí a sus principales detractores. ¿Qué implica ser opositor en la era Cartes? Lo analizamos junto a nuestros invitados. Los senadores del PDP, Desiree Masi, del Encuentro Nacional, Eduardo Peta, y de la ANR, Julio César Velázquez. Y en el mano a mano de hoy, él es un paraguayo de exportación. Su nombre es Marcelo Cataldo y es el presidente de Tigo Colombia. Él nos hablará de sus metas, de sus desafíos y de lo que significa llegar a lo más alto de una multinacional. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Yo, vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa esta chaqueta. De nuevo, como siempre, toda bordada a mano, ¿eh? Muchas gracias, Tinola. Ya saben que si quieren consultar, ahí está el bordado. Precioso todo. Si quieren consultar con Tinola, pueden hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y como siempre, también mimada por las chicas de Joseph, el imperio de la belleza, ¿eh? Siempre definiendo, innovando estilos y tendencias. Su casa central, digna de ser visitada porque es de verdad un imperio. Ahí al costado de la terminal, sobre la avenida Fernando de la Mora. Igual tenés un Joseph, ya sabes, muy cerca siempre. Bueno, y tenemos la ya no tan nueva, porque la estamos presentando ya hace varios programas, a la máscara, Revlon Máscara Collection, que es una completa revolución porque proporciona el look que deseas con una clara diferenciación según el tipo de beneficios. Por ejemplo, ha creado 5 nuevas y únicas combinaciones de máscaras con cepillos que otorgan diferentes beneficios, como volumen, longitud, definición, ultra volumen y el elixir de las máscaras. La nueva Ultimate All-in-One Máscara, que brinda 5 beneficios en un solo producto. La Revlon Máscara Collection, ya sabes, tiene lo que vos necesitas. Bueno, ahora, qué bueno, ¿verdad? Porque no todo es malo. Hay un paraguayo, ahora famoso, un paraguayo que triunfa. Son muchos los paraguayos, por suerte, que triunfan, no solamente en el exterior, sino acá también. Y tenemos de visita, pues está de visita en su país, ¿verdad? Marcelo Cataldo Franco. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por venir. Muchas gracias, Mina, a vos por la invitación. Bueno, a ver, sos uno de los paraguayos destacados dentro del grupo Millicom, porque sí, vas a asumir ya la presidencia de Tigo Colombia. De Tigo Colombia, exactamente. Sí. ¿Asumís ya o ya asumiste? ¿Cómo es? Estamos en un proceso de transición con el presidente saliente, porque vos sabés que este tipo de cosas, hay decisiones que se toman hoy que ya afectan a mi periodo, por lo tanto ya estamos trabajando juntos, pero la fecha oficial es el 1 de agosto. Ah, o sea que te vas acá ya para asumir la presidencia. Así mismo. Pero antes de irte de acá, ¿por qué viniste acá? Tenés una conferencia, Marcelo, ¿verdad? Sí, mañana tengo una conferencia. ¿Mañana es esto? Mañana a la noche en el Talleyrán Costanera tenemos una conferencia sobre el consumidor digital. Ajá. ¿Qué es esto? Decía, por acá me anotaron, el consumidor 2.0. Viste que no todo el mundo maneja estos términos. ¿Qué es lo que es el consumidor 2.0? Tendencias de consumo. A ver, ¿de qué consiste esto? Nosotros decimos, en los términos tecnológicos siempre hay una versión 1.0, versión 2.0, 3.0. ¿Qué es 1.0, 2.0? Y, por ejemplo, 2.0, ¿qué es? Es una versión mejorada. Ajá. Lo que queremos decir con ese título de la conferencia es que el consumidor ha cambiado. ¿Sí? El consumidor tradicional de antes, donde vos hacías una publicidad estática, iba a tu tienda y te compraba, cambió. Hoy el consumidor compra en línea, consulta en línea, le cree más a lo que sus amigos y la otra gente dicen, a lo que la propia marca dice.
se puede quejar en las redes sociales. La publicidad que era unidireccional, hoy es bidireccional, ha cambiado mucho. Entonces, en mi experiencia de haber trabajado varios años en tecnología, voy a compartir eso con la audiencia mañana. ¿Y esto es mañana a las 19, creo, a las 19 en la Carmelita? En el Tallerán Costanera. Ah, Tallerán Costanera. Sí. Y la gente que quiera asistir, digamos, puede hacerlo. Sí, se puede presentar mañana y ahí mismo ahí abona la entrada. Porque es una conferencia, obviamente, sí, con entradas. Sí, señor. ¿Verdad? Así es. Bueno, así que están todos invitados, todas las personas interesadas. Ahora, paraguayo en Colombia, ¿hace cuánto que te iniciaste, obviamente, en tu carrera con la empresa acá, ¿verdad? Sí. En Paraguay. Yo empecé en Tigo en el 2010, aquí en Paraguay, en la operación de Paraguay. Trabajé un año aquí en el segmento corporativo y también en los inicios del proyecto de cable que terminó finalmente con el acuerdo que hicimos con Cablevisión en su momento. Luego en el 2011 y 2012 estuve en el equipo regional que tiene sede en Miami, trabajando para todas las operaciones, y desde el 2013 estoy en Colombia. Ah, ya estás en Colombia desde 2013. Sí, llevo 3 años y medio haciendo, ya en Colombia. digamos, estando en otro cargo, obviamente. Sí, siempre mi responsabilidad fue el área comercial. Yo soy de formación académica de sistemas, pero mi instinto me llevó al área de ventas y llevo en Colombia 3 años y medio en el área comercial. Ahora, en Colombia es sui generis la empresa Millicom en ese Tigo, ¿verdad? Porque Sí. es Tigo unida a lo que sería nuestro Copaco, digamos, algo así, Exactamente, ¿verdad? sí. En Colombia los gobiernos regionales son muy fuertes. Ajá. Entonces, el gobierno de la ciudad de Bogotá, el gobierno de la ciudad de Medellín, de Barranquilla, y el gobierno de la ciudad de Medellín en particular es un gobierno muy avanzado. Tiene las empresas públicas de Medellín se llaman EPM, venden gas, agua, electricidad en 8 países del mundo, además de Medellín. Ah, mira vos. Y ellos tenían una empresa de telecomunicaciones llamada UNE, dedicada al negocio fijo, al negocio de televisión al hogar, al negocio de internet al hogar, y nosotros somos móviles. Entonces era una complementación de servicios mira muy vos. buena para poder ¿Y se competir. unieron hace cuánto? Nos unimos, ahora el 14 de agosto van a ser 2 años de nuestra fusión. Ah, y me estabas diciendo fuera del aire que son 32.000 empleados. Sí, un desafío. Oh, mío. Un Y seguro desafío que el peso, o sea, la mayor cantidad vino del sector público, obviamente. Sí, sí. ¿Verdad? Dentro de UNE realmente hay 5 entidades legales. Entonces estamos fusionando 6 entidades legales, de la de Tigo más las 5. Y tenés 12 sindicatos, me decías. Los 12 sindicatos. Dios mío, o sea, no es una tarea fácil la que te espera. Me espera un desafío divertido. Sí, divertido. Pero escúchame, porque yo le hizo, obviamente, Sí. te envían la referencia, etcétera. 18 años de experiencia en las telecomunicaciones, porque antes estuviste en otra empresa. Sí, mi primer... Yo soy de origen de tecnología. Ajá. Entonces yo me recibí de ingeniero de sistemas. Ya me tocó trabajar en varios lugares del mundo, no solamente en Colombia. Pero si tenés 18 años de experiencia, ¿pero a los cuántos empezaste? Empecé a los- 25. a los 25. Por 43 tenés, ¿verdad? Menos 18. 44, sí. Dios mío, o sea, muchísimo desde Muchos jovencito. años, sí. Primero trabajé aquí en Paraguay en personal, después trabajé en Citibank, en Brasil y en el Reino Unido, en el área de tecnología. Y después cuando volví... ¿Y estás casado ahora? Sí, estoy ¿Cuántos casado, hijos tengo tenés? 3 hijos. ¿Y con quién te casaste? O sea, en el sentido, no el nombre o decirlo, pero Sí. te digo nomás, porque si a los tan joven también saliste de acá, ¿te casaste antes con una paraguaya? Sí, o? me casé con una paraguaya, Tania Almeida, hace 19 años. Nuestra hija mayor terminó el colegio ahora y se va a la universidad. Dios mío, tiene una hija que va a la universidad. Sí. Después viene Piero con 15 años y la más chiquita, Daniela, chiquita, con 12 años. Bueno, ¿y todos, digamos, diferentes nacionalidades o vinieron acá a Todos, tenerlos? todos aquí en Paraguay. Ah, vinieron, los tuvieron. Ah, no, Sí. porque la última luego tiene, cierto. Sí. 12 años, o sea, saliste después de haber tenido ya los 3 Justo hijos. me tocó, cuando salí la primera vez a Venezuela por un trabajo con Unión Fenosa, esta empresa que hace servicios de electricidad, de agua para varios países del mundo, todavía Daniela no estaba nacida, pero terminó mi asignación, vine acá, o sea, justo nacieron acá, Los nacieron 3. acá todos, sí. Ahora, Millicom tiene, no sé si te acordás de memoria, ¿verdad? Bueno, Sí. obviamente. ¿En cuántos países lo que está Millicom? Nosotros operamos en 7 países de África y en 8 países de Latinoamérica. En total en 15 países. Y Paraguay, digamos, dentro de eso, es un Millicom fuerte, ¿verdad? O sea, Sí, digo, es sí. una de las empresas fuertes de Millicom, ¿o no? Sí, sí, sí. El orden, nosotros miramos por el nivel de facturación. Pero a nivel facturación,
con relación al mercado, ¿verdad? O así el nivel bruto de facturación. No, comparado entre las operaciones de Millicom, la empresa más grande de Millicom es Colombia. Ah, ¿en serio? O sea que vas a estar en la empresa más importante. Sí, es casi el 40% de Millicom. ¿En serio me decís? Sí. La segunda es Guatemala y la tercera es Paraguay. Mira vos. Y eso de que Paraguay sea la tercera, porque imagínate la población de Colombia es mucho mayor que la de Paraguay, digamos, ¿verdad? Sí. Y si estamos tercero, porque no es en proporción a su población, sino que es en la facturación, ¿verdad? Sí. Significa que en Paraguay es impresionante la penetración de Tigo la telefonía, y de la telefonía en general, porque no sé si a vos te asusta, pero a mí me asusta, pero yo no sé, porque no comparo, pues vos estás en el tema. La cantidad de celulares que tiene, o sea, celulares paraguayos, digamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, de paraguayos tienen celular? Yo los números paraguayos no los tengo muy al tanto, pero te voy a dar los números de Colombia para que te hagas una idea. Ajá. Colombia es un país cafetero, el café tiene una penetración del 76%. La cerveza tiene una penetración del 80% en Colombia, y la telefonía celular 115%. Dios mío, más que toditos los productos más importantes. O sea, que acá, por ejemplo, si tenemos más penetración que la cerveza y el tereré, por ejemplo, exactamente, ¿verdad? Porque la telefonía celular es el producto más masivo que existe. Nosotros, hablo en general de la industria, tenemos más capilaridad de distribución de saldo que, por ejemplo, empresas de gaseosa o empresas de distribución masiva. ¿En serio me decís? Sí. Qué locura. Ahora, ¿cómo cambió también esto, Marcelo? ¿Verdad? En sentido de los servicios que hoy te vende una telefonía, ¿verdad? Porque antes era solamente hacer llamadas. Me acuerdo que yo tuve porque la primera empresa acá fue justamente de Tigo, que no se llamaba Tigo, ¿verdad? Y el ladrillote ese, ¿verdad? Porque trabajaba en Yandutí, bueno, y tuvimos, ¿verdad? Pero digo, antes era hacer llamadas solamente. Hoy, ¿qué? Tigo Money, ¿qué? Cable, ¿verdad? No sé, bueno, internet en general. ¿Qué cantidad de servicios que vende la telefonía? La industria cambió y el consumidor cambió. Entonces nosotros como compañía nos tenemos que adaptar al cambio. Hoy un consumidor a través de su celular hace todas las cosas. Gestiona su vida, tiene su agenda, tiene su correo electrónico, tiene sus comunicaciones con las redes sociales, tiene absolutamente todo. Entonces, obviamente, nosotros que prestamos un servicio tenemos que estar detrás del consumidor para poder darle el servicio. Ahora, con tanto que da ahora las telefonías, ¿cuál es el desafío entonces ahora? O sea, yo de verdad, porque viste como vos te imaginás, ¿qué más lo que puedes hacer con tu teléfono? O sea, que apretar un botón que te aparezca un novio fabuloso, por ejemplo, ¿verdad? Programar ahí, ¿verdad? Que se lleva alto, de tanta edad, ping, ¿verdad? Porque en serio, yo no sé más que ¿tienen programado algo más que dar, por ejemplo? O sea, ¿qué más lo que...? Porque en este aparatito, digamos, justamente este aparatito de mi celular, ¿se quedó allá? Anda a traer rápido. Bueno. Es que no puede estar haciendo sí, exactamente, porque estaba cargando, pues me olvidé de cargar ya en la noche. En un aparatito vos tenés el mundo en tus manos, ¿verdad? ¿Qué más puede dar, por ejemplo? ¿Hay algunos planes de qué otra cosa puede darte, por ejemplo, el celular? Es lo que te da ya. De eso quiero hablar mucho en la conferencia, pero te doy una idea. No es solamente el celular. El mundo va a estar hiperconectado. Por ejemplo, vos estabas hablando de tu vestido. El día de mañana, todos los vestidos que vos vas a tener en tu casa van a estar conectados a tu red de Wi-Fi. Y cuando vos quieras agarrar tu vestido te va a decir, no, ya me usaste ayer, no repitas el vestido. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Claro, todo va a estar conectado. Va a estar todo conectado, o sea, hasta estas pelotudeces así. Nosotros pensamos que la conectividad hoy es la manillita que te mide el sueño, que te mide las calorías, eso es el inicio. Tu auto va a estar conectado. En los Estados Unidos los autos ya están conectados, ya están hablando de que los autos se van a manejar solos. Ese auto va a estar conectado. Pero el auto de una forma u otra está conectado, porque hoy vos podés hablar desde sí, pero tu está conectado para que hables. Sí. Pero para que el auto se gestione solo y mientras tanto vos no hagas nada, eso es otro tipo de conexión. El Internet de las cosas es lo que se llama el futuro. Todas las cosas... ¿Qué es el Internet de las cosas? ¿Cómo? Por favor, explícame más o menos. Eso en inglés se llama Internet of Things, IoT. Puedes buscar mucho de eso en Internet, que vas a encontrar la información. Sí. Pero el ecosistema que te rodea va a estar conectado. Por ejemplo, la heladera de tu casa. Hoy Samsung ya lanzó una heladera que le toma fotos. O sea, toda la heladera tiene cámaras pequeñitas y le va tomando fotos a las gavetas y te manda al celular para que vos veas cuándo te falta algo. Qué locura, ¿eh? En el futuro, esa misma heladera, en base a tus gustos, ya va a ser el pedido del supermercado solo.
Mina toma yogur y hay solamente 2 yogur, ya mando y pido 12 yogur más para que vengan al día siguiente y te lo entregan a tu casa. Cierto, porque ahora están los supermercados, por ejemplo, eso ya en otros países hace rato, pero digo, acá también las compras ya las puedes hacer vía internet, no tenés que ir al supermercado. Claro, pero la diferencia es que vos tenés que hacer la compra. Claro, ahí no. Aquí la heladera, Amazon, todos van a conocer tus gustos y te van a hacer la compra. De verdad, eso el tema de repetir la ropa me pasa, ¿verdad? Que no tengo que repetir y se enoja Tinola. Pero ¿cómo, por ejemplo, voy a ver si me puse o no? ¿Cómo la ropa? Algo así. Pues yo tengo una heladera inteligente, una TV inteligente como ahora, un teléfono inteligente, pero una ropa como... La ropa va a tener... Los dispositivos son cada vez más pequeños. Cierto. Los teléfonos en los próximos 2 o 3 años no van a tener más chip. Va a tener un chip electrónico que va a elegir la red a la que vos te quieras conectar. Es un desafío para nosotros como industria. Hoy vos en tu celular tenés un chip metido de Tigo. Exacto. Y vos hablas contigo y tenés el celular de Tigo. Sí. El día de mañana ese chip, el pedacito de plástico, no va a existir. Es una electrónica que se configura contra mi red. Y entonces vos vas a tener tu celular aquí, por ejemplo, y vas a decir, bueno, mira, acá tenés disponible la red A, B y C, y la red A es más barata. O la red B te ofrece una promoción. Yo puedo ir la red a la otra red así. Eso va a ser nuestro desafío como industria. Ay, Dios mío, es grande. Sí, ya el teléfono sin SIM llega dentro de poco. No, pero de hecho, o sea, ya tuvieron desafío, porque la portabilidad hoy es un desafío. Es una forma, digamos, ya sé que igual le tenés que poner. La portabilidad la tenés que hacer vos. La tenés que hacer vos. Y lo otro que me estás diciendo, la portabilidad va a estar ahí en tu teléfono y vos nomás optás por cuál. ¿Verdad? Así es. ¿Y cómo entonces? O sea, ¿y qué desafío realmente? Porque la competitividad cada vez es mayor, ¿verdad? Y entonces, a ver, la competitividad pasa, ¿verdad? Para ser más competitivo, pasa por ofrecer más servicios, por calidad o costo. Yo pienso que hay 2 elementos importantes. Uno es la calidad. Todo esto que te estoy comentando necesita de un servicio de datos y una red estable. Entonces, necesitamos tener un servicio de calidad. Eso es lo primero. Y lo segundo es el consumidor. ¿Qué es lo que el consumidor quiere? ¿Qué consumidor quiere? ¿Qué contenidos quiere? Lo que hacemos Tigo Play, por ejemplo, que te ponemos a disposición todo lo que vos tenés en tu televisión, en tu celular o en cualquier dispositivo. Eso es para estar cerca del consumidor, para que él consuma el contenido que él quiere. El contenido puede ser una película, una música, un pedido al supermercado. Ahora, te voy a hacer una sugerencia un poco, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Hay una población que ya vino con el chip incorporado, ¿verdad? Que es otra generación, la mía no, porque, digamos, no es la generación de... Tengo 57 años, igual, intento... Pero ustedes tienen que captar también esa gente, digamos, que no tiene el chip incorporado, y tienen que promocionar más todo lo que ofrecen. Es de lo que te iba a decir. Sí. Tigo Play, no sé qué, esto. Pero ¿qué es lo que quiere decir eso? O sea, muestren, ¿verdad? Tienen que mostrar en serio. El mercadeo cambió porque la complejidad de los servicios que ofrecen no solamente... Son múltiples. Son múltiples. Claro, llegar al consumidor para explicar hoy, todo lo que ofrecen es un desafío enorme. Es un desafío enorme, sí. Dentro de lo que la gente consume en Paraguay, gracias. Dentro de lo que la gente consume en Paraguay, vía teléfono, ¿verdad? Usa más el teléfono, ¿verdad? O los servicios de ustedes, por ejemplo, que son varios, ¿verdad? Sí. Usa más el teléfono. Para hacer las llamaditas, usa más el teléfono para usar, dice WhatsApp, Facebook, Internet en general. ¿Para qué usa más el teléfono? Si uno toma el total de la población, todavía es más llamadas. Pero si uno empieza a segmentar los jóvenes, por ejemplo, por los jóvenes, por el tipo de teléfono, mi hija no me llama nunca por teléfono, me chatea. Te chateas. Yo le llamo, no me atiende, me dice, ¿qué querés por WhatsApp? Es los millennials, como se dice, ¿verdad? La gente joven hoy tiene un estilo de comunicación distinto. Y mientras me chatea está hablando con su amiga o está mirando una película, multiplicidad de cosas al tiempo. Bueno, interesantísimo. Todo esto mañana a las 19 en el Tyler ahí Costanera, ¿verdad? Esta conferencia que va a abarcar esto y mucho más, ¿verdad? Así mismo. Les esperas a todos. Gracias por visitarnos, ¿sí? Muchísimas gracias de a verdad. vos. Y ahora volvés y... a remar duro. A remar duro. A remar duro. Y en la próxima visita venís y nos contás. De vuelta, sí. Gracias, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ya saben, Marcelo Cataldo, impresionante el mundo que se abre a través de Internet y las telecomunicaciones. Así que mañana la conferencia El Consumidor 2.0
tendencias de consumo. Pueden averiguar también, obviamente, en Tigo todo lo que quieran sobre la conferencia de mañana. Buena atención que en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Mira lo que son las cocinas. Simplemente tenés que llamar al 600-7999, pedir que vayan a tu casa, toman las medidas y te den las diferentes alternativas y presupuestos. O visita Achón en Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. Achón te ayuda a crear tu mundo. Pausa y enseguida estamos con ¿quiénes? ¿Quiénes son los más opositores de los opositores en el Paraguay, verdad? Desiree Masi, encabeza luego. Estará acá con nosotros la senadora. El senador Peta, que últimamente Cartes le tiene entre ojos, ¿verdad? Y Julio Velázquez, ya histórico, ¿verdad? Opositor que le invitamos casi como un panelista fijo en nuestros paneles cuando hablamos de oposición. En un ratito con ellos, 3, acá en Miércoles de Mina. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is all. Jasmine. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Carga en Barcos y Rodados, completa tu cupón y participa del último sorteo de combustible gratis de por vida. ¡Apúrate! Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Este jueves en nuestra Mañana Plus hablaremos de las enfermedades renales. Millones de personas en todo el mundo padecen de insuficiencia renal crónica y la mayoría de ellos ni siquiera lo sabe. Por eso es necesario levantar conciencia sobre la enfermedad renal y resaltar la necesidad urgente de actuar para prevenir y tratar esta seria condición de salud. Te espero este jueves aquí por Red Guaraní. Mañana Plus con Daisy Jiménez desde las 9:30, lunes a viernes, solo aquí, por Red Guaraní. La noticia, la información, la entrevista, el análisis. Germán Martínez te presenta todos los jueves a las 22 horas La Clave, solo aquí, por Red Guaraní. La salud es importante, la prevención es vital. Para prevenir complicaciones, formamos un estelar médico. Para mantenerlos informados, responderemos sus preguntas para que usted pueda disfrutar de una buena vida saludable. No te pierdas los temas más actualizados en salud para que desde la comodidad de tu casa aprendas con nosotros todos los días. Nos vemos. El Estelar Médico, lunes a viernes a las 19 horas, solo aquí, por Red Guaraní.
Cocinemos Juntos es el espacio de gastronomía de Red Guaraní, donde los chefs Julio Fernández y Gabriel Bar proponen sugerencias de cocina práctica, sencillas, especiales y atractivas, con novedades del buen comer y la sana alimentación. Cocinemos Juntos. Llega para hacer que tus mañanas sean siempre deliciosas. Cocinemos Juntos a partir de las 9 de la mañana, de lunes a viernes, solo aquí, por Red Guaraní. Gente y negocios, el resumen de las actividades empresariales con la conducción de Male Caballero. De lunes a viernes a las 20:55 y los sábados a las 19:30 horas, te esperamos aquí para informarte de las últimas novedades empresariales, tecnológicas, culturales y toda nuestra nutrida agenda social. Estamos aquí en Gente y Negocios. Te esperamos. Gente y Negocios, lunes a viernes a las 20:55 y los sábados a las 19:30 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Compartamos un momento de oración. Escuchando a Dios, que se nos da como alimento con su palabra. La Santa Misa Matutina, todos los días, 6:15 de la mañana, por Red Guaraní. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En este trabajo donde seguimos buscando al principal protagonista del fútbol, los jugadores paraguayos que brillaron tanto aquí como en el extranjero. Ya llevamos algunos años y vamos a estar recorriendo los estadios, sus goles, vamos a contar los méritos, los campeonatos de estas leyendas, que algunos ya no están, es cierto, pero otros siguen vigentes y la historia reclama un poco de justicia para con ellos. Expedición Fútbol, sábados y domingos a las 23 horas, solo aquí, por Red Guaraní. El campo y su gente, con Semara y Jazmín Riquelme, te muestra lo mejor de la producción nacional, la agricultura, la ganadería, las industrias, las tecnologías y trabajos con nuestra gente de todo el país. El campo y su gente, sábados 7:30 de la mañana, solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Para tu fiesta y recepción, confitería El Molino, dirección España, casi Brasil. Teléfono, ahí tenés en pantalla, 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, Carte, mejor apaga la tele hoy, ¿verdad? Hoy no nos veas, porque aquí, no, yo digo que no nos vean nomás, porque miren quién es, mira Horacio Carte quién está acá. Senadora Desiree Masi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mina, ¿qué tal? Buenas Hoy noches, no se le perdió el perro ni el gato, o sea, está acá, para mala suerte de Cartes, sí. Está acá Desiree. Senador Peta, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mina? Hola, Desiree, Julio. La gente cree que no es en vivo, así que es en vivo. Creo que Atlético Nacional está ganando 1-0. Es en vivísimo. Es en vivo. Es en vivísimo. Senador Julio Velázquez, ¿cómo está? Hola, Mina, un gusto saludarte acá a los compañeros y a la audiencia. Un placer estar de vuelta en tu programa. Bueno, y hoy pues yo no tenía ganas de trabajar tanto el día, invitar yo tres, que hablen y punto. Bueno, pero antes de hablar, Jenny nos preparó un breve informe sobre Horacio Cartes. A ver. Aún retumba en el Parlamento el último informe de gestión del presidente Cartes. Se registraron los niveles de pobreza más bajos de los últimos 20 años. Y en lugar de incrementar el funcionariado público, lo redujimos en más de 1.000 funcionarios. El barrio San Francisco, que aprovecho para agradecer a la Cámara de Diputados, porque esto sí es estar cerca de la gente, no tenerlos bajo agua acá al lado nuestro, mandándole todos nuestros desperdicios y jactándonos que estamos al servicio de la gente. El problema de este gobierno no es la gestión. Las críticas vienen del disgusto de los políticos, que no comulgan con el nuevo modelo. El viejo modelo no va más. Un informe que ha generado críticas de todo tipo, principalmente de la oposición. Esta es mi opinión sobre lo que dijo Cartes. Él sabe más
de la violación de los derechos humanos en Venezuela que de la violación de los derechos humanos en Paraguay. Pero me pareció un discurso más electoral que un informe de gestión. Se olvidó de los secuestros, se olvidó de la inseguridad. Un discurso que se ataca a gobiernos anteriores no tiene nada que ver con su informe de gestión. Pero los aliados al presidente salieron rápidamente a contrarrestar los dichos de sus adversarios. Hasta los propios ministros del gabinete salieron a defender al mandatario. Uno de ellos, el ministro Ramón Jiménez Gaona, desafió al senador Eduardo Peta, aunque no a moquete, sino a debatir públicamente sobre la gestión del Poder Ejecutivo. Y el escenario para este debate fue un programa de televisión. Se bajó el costo de la obra pública 20%. Eso es una mentira. Pero nuevamente, ¿cómo que no va a ser senador? mentira? Tu padre es parte de Tapeponano, violando la ley de concesiones, violando la Constitución. ¿Qué hiciste? Lograste que la Cámara de Diputados ni siquiera trate sobre tabla cuando se estaban yendo de vacaciones. Pero usted me considera mucho más poderoso de lo que yo sabía sos que era. Sos poderoso, senador. hermano, sos poderoso. Imagínate para adjudicarte 30 años un tramo de la ruta que te va a beneficiar 900 millones de dólares en 30 años. Después de este debate, del cual no salió muy bien parado el ministro Jiménez Gaona, el presidente Cartes le contestó al senador Peta. Y es que pese a que varios legisladores criticaron su informe de gestión, parece ser que fueron las declaraciones del exdirector de la Caminera las que desataron la ira del presidente. Todas las veces que haga falta le voy a seguir a contestar a estos sinvergüenzas que quieren defender lo que no es defendible. Ayer escuchaba a un senador de este departamento. Él está furioso contra los números. A ese senador yo le quiero decir que yo voy a tirar mi caballo acá en Itapúa. Pregúntenle a ese senador qué hizo por su país y qué hizo por este departamento. Si podemos ir a mirar, furioso, no le sale a su cabeza la policía caminera. Vean qué va a hacer. Ahí quiere poner su gente. Al tiempo que un furibundo Horacio Cartes se despachaba contra el senador Peta, este le respondía desde su banca en plena sesión del Senado. El presidente está un poco inquieto, nervioso, allá por Itapúa, porque simplemente hemos debatido y le hemos demostrado de que el que tiene al lado como ministro de Obras Públicas tiene que ser imputado por el Ministerio Público. Decirle que no se ponga nervioso, en democracia se debate. Pero la pelea entre Peta y el presidente no terminó allí. Llamativamente, los medios de comunicación de la familia Cartes emprendieron una cruzada contra el legislador de Itapúa. Y es que se ha hecho costumbre que el mandatario utilice sus medios de comunicación como herramienta de defensa y ofensa contra todo aquel que ose criticar su gestión. Bueno, el elegido, digamos, en esta temporada última es Peta, digamos, ¿verdad? Ahora, este es un desafío, porque todo le pusiste más nervioso de lo, digamos, de siempre al presidente en relación a ese debate que tuviste con Jiménez Gaona, ¿verdad? Después de eso fue que él hizo estas declaraciones. ¿Cómo surge ese debate? Porque Jiménez Gaona normalmente no se quiere ir jamás a un debate, ¿verdad? ¿Y cómo surge? A ver, en La Nación creo que surge el tema, ¿verdad? Sí, fue un domingo de mañana, suena mi teléfono, yo estaba en el interior y no paraba de cenar de la 970 y del diario La Nación. Ajá. Hasta que atendí y me dice, acepta el desafío con Jiménez Gaona. ¿Desafío de qué? Y el día miércoles, o jueves, ¿no? El miércoles, va a ser en tal programa, tal hora y con tal árbitro. Y le dije, pero ninguno de ese programa ni de ese canal me llamaron para confirmar el debate. O para invitarme siquiera. Exacto. Entonces ahí Desiree, estábamos hablando con Desiree ese mismo domingo y me decía, no, lo que pasa es que ahora Jiménez Gaona es el nuevo productor de Unicanal. Y habría que ir. Y en serio aproveché la oportunidad porque él, no habíamos logrado los votos para la interpelación, que dicho sea de paso mañana vamos a volver a tratar, sobre el Pilcomayo. Entonces le dije, condiciono si vamos a tratar temas de interés como el Pilcomayo y Tapepona. Si me aceptan esos dos temas, no hay problema, estoy ahí sobre los números. Y bueno, surgió esto, pero creí que iba a pasar por un debate, que esto es normal en cualquier país del mundo, donde un ministro con un senador, claro, porque yo te doy los recursos y vos tenés que ejecutar, exacto, tenemos que rendir cuenta delante de la ciudadanía. Pero jamás pensé que esto iba a molestar a Cartes y que iba a utilizar todo lo que utilizó con mentiras, con agravios,
que en su momento mucha gente le creyó con todo lo que publicaron, pero estoy juntando todos los elementos y vamos a pedir una rectificación a esos medios por las vías que correspondan, porque no pueden sembrar tanta mentira, porque mañana hay alguien que me va a volver a preguntar y me va a decir, es cierto, pero no aclaraste. Y yo creo que es importante que ellos rectifiquen la gran mentira que han sembrado a través de sus medios. ¿Le vas a enviar, le vas a intimar o algo así? Sí. Yo creo que vamos a ir a una acción donde van a tener que ellos probar exactamente lo que han dicho. Han dicho que yo desvié 7.200 millones. Primero, nunca fui ordenador de gastos. Segundo, que los montos que habla del informe de Contraloría habla de una dirección faltante de combustible que está enfrente de la caminera, es decir, la dirección de equipamiento y materiales, nada que ver conmigo. Habla de que 10.000 boletas de multas se han perdido, equivalente a 2.400 millones de guaraníes. No, lo que dice el informe de Contraloría dice, son 10.000 boletas de multas que no se han cobrado, multas no pagadas. Es decir, vos cometiste una infracción, no pagaste, entonces recomienda a Contraloría tomar las medidas para ejecutar ese crédito. ¿Qué hice yo? Le mandé al ministro, en su época Efraín, le dije, señor, la asesoría jurídica puede demandar este tema, porque necesitamos cobrar de multas de años anteriores a mi gestión, que equivalen a 2.400 millones, pero jamás fueron desviados, es decir, nunca ingresaron. Claro. Entonces por ahí después te dicen boletas que no eran, no sé, correlacionadas. Pero esto fue después de eso, ¿verdad? O sea, pero publicaron cualquier cosa, publicaron la después. multa de Lugo, después de eso. Después había que encontrar cualquier cosa. Después venían con ese tema el informe de Contraloría. Después el tema de una funcionaria que estaba en el Senado, que es Arroquia, y los títulos, cómo lo vinculan, es decir, como que generaron... Ahora, de todas maneras, mira, valiente dentro de toda esta actitud de ir, porque él pidió que sea en Unicanal y en el programa de Carlos Peralta, ¿verdad? Y como vos decís, ni siquiera el programa te había llamado, quiere decir que él decidió, como vos decís, él es el productor ahora de Unicanal y él decide... bueno, me voy a ir a lo de Carlos Peralta, ¿verdad? Y bueno, y Carlos Peralta tiene que hacer el programa porque así lo indica la gente del gobierno. Sí, digamos. y el otro... te fuiste a la prensa amiga, te quiero decir, viste famoso, porque antes a nosotros nos decían la prensa amiga, ¿verdad? Ahora sé que cuando ellos son la prensa amiga, solamente que se ofende si yo le digo prensa amiga. Pero digo, te fuiste, digamos, a la casa de la prensa amiga, igual le hiciste pelota al ministro. Bueno, la intención no era, era mostrar números, hablar de números y que él responda. Pero hablamos de Tapemoná, no pudo levantar, hablamos de lo del Pilcomayo. Para mí, honestamente, hay graves irregularidades y eso se va a dilucidar. Pero hay un detonante también que yo no quiero dejar pasar por desapercibido. Estaba Desiré, estaba Marito, estábamos hablando de recaudaciones y estaba el ministro de Hacienda, Santiago. Y en ese momento hablábamos de las tabacaleras. Y le dije, ¿sabe qué pasa? Que la ley de trazabilidad que está establecida en la nueva ley del tabaco no está siendo cumplida. Es decir, el Ministerio de Hacienda no tiene control de cuánto tabaco importa Cartes con su tabacalera y cuánto está produciendo. Entonces me dice, ¿y cómo tributa? Y tributa en base a una declaración jurada. Lo que él te quiera jurar nomás que tributa. ¿Por qué no hacemos cumplir la ley que hoy ya se le venció el plazo al Ejecutivo de 6 meses para aplicar la ley de trazabilidad para saber exactamente cuánto produce y en base a eso tributa? Entonces me dice, honestamente, desconozco, acá hay una señora testigo de ¿Te dijo que el ministro de Hacienda? Sí. Desconozco, me declaro en esa área del control entre lo que se trae del exterior importado, tabaco, materia prima y producción, yo me declaro en este momento ignorante porque no tengo los números. Lo dijo frente a nosotros. Entonces le dije, si yo te pido información, ¿te animás a pasarme de aduana y de Hacienda, y vamos a hacer un trabajo para ver si las empresas tabacaleras realmente tributan? Y ahí vino, parece que alguien informó esa conversación. ¿Y quién? ¿Alguien del ministro? ¿Quién va a ser? Y seguro, porque no entiendo honestamente el enojo, y ahí viene la artillería pesada como para decir, esto no puede ser. ¿Vos sabés que ahora que me están diciendo esto del cigarrillo, o sea, aparte de otros temas que le voy a preguntar después, disculpen mi ignorancia, pero espero que ustedes me corten las orejas, digamos, en el sentido siguiente. Viste que yo siempre, sobre el tema del tabaco, que es obviamente el negocio más importante que tiene el presidente, digamos, ¿verdad? Y yo siempre decía, bueno, que él que ataca el contrabando, ¿verdad? Y ataca, que me parece muy bien, digamos, que le ponga límite al contrabando. Sin embargo, digamos, su empresa, ustedes saben que en Brasil el problema mayor de contrabando tiene, digamos, con el tabaco de
la empresa de Cartes, digamos. ¿verdad? Argentina también. La Argentina, Colombia, Colombia, ¿verdad? México. Colombia, bueno. Entonces digo, el muerto se asusta del degollado, más o menos. Pero él alega que su empresa produce y otros vienen, le compran y llevan de contrabando, ¿verdad? Bueno. Pero lo que yo pregunto es lo siguiente. Cuando uno tributa al fisco por la producción que hace. Vamos a suponer, yo produje 1 millón de cajetillas de cigarrillo, ¿verdad? Y tributo sobre las 1 millón, ponerle, que hago acá, ¿verdad? Pago el 10%, ponerle, no sé cuánto es. Pero si él tendría que exportar eso, porque él sabe que él no vende todo eso acá, o sea, porque él sabe que es imposible ni que fumemos a 4 manos, ¿verdad? No se puede, porque eso sí sabe el propio Cartes, saben todo, que la producción, que inclusive la que tributa, digo, y la que no tributa luego no sabemos, ¿verdad? Pero digo, inclusive lo que tributa es imposible vender en este mercado, ¿verdad? Pero a la vez también él sabe que él no exporta legalmente esa cantidad sobrante de lo que se consume acá. Yo te pregunto, cuando uno exporta cigarrillos, Cartes hace, pues también exporta una parte legalmente. Cuando uno exporta, uno paga también tributo Claro, acá. claro. Pero o sea, no es solamente cuando importa. Claro, claro. Cuando exporta también. Sí, Porque contrabando. entonces ahí sí él le hace un daño. Porque muchas veces yo misma dije, te digo sinceramente, y bueno, un problema del Brasil es que le entre contrabando, pero no, también es un problema para nosotros. Entonces. No, el contrabando se configura cuando no pasó por aduana el producto. Sí. Entre o salga de la mercadería. A definir un poco lo que dice la Real Academia Española sobre el contrabando. Sí. Introducción en un país o exportación, exportación de mercaderías sin pagar los derechos de aduana a que están sometidas legalmente. Es decir, que vos metés o sacás, si no pagás aduana, es contrabando. Muy interesante. Por eso Ahora yo quería... te defino lo siguiente. Sí. Vos metés o sacás. ¿Cómo hacía él? ¿O cómo hace? Porque también hay un elemento más, Peta. ¿Vos te acordás cuando yo te llamé de una isla una vez? No, por eso te digo. Para que le diga a Cartes que yo te llamé de una isla interviniendo sobre su producto. Ay, era su producto, eso es lo que Su yo no me producto, acuerdo. la isla Yacyretá. Que se llamaba CH. Y habíamos CH. Y nosotros estábamos hablando y yo te dije, yo estoy en una isla en este momento incautando cigarrillos. Sí, me acuerdo, pero perfectamente. Para que la recuerdes y le comentes vos de qué No sé, yo no hacíamos hablo más. nosotros en su momento. Entonces, ¿cómo opera? Él tiene sus distribuidores. Ah, vos como fiscal también, entonces le molestaste. Ahí golpeábamos. Tiene razón, cada pobre. semana. Él me lleva al jurado de enjuiciamiento. Con su tabacalera, me lleva al jurado de enjuiciamiento de magistrado y me remueven del cargo. Entonces. Yo me acuerdo que te removieron del cargo. Claro, él, la tabacalera del este, pues. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te das cuenta que comenzábamos a investigar y tiene un representante. Aliana era vendedor de su cigarrillo en Pilar. Entonces, él tiene los distribuidores y toma. Mina va a estar en Encarnación, Desiré en Ciudad del Este, él va a estar en Pedro Juan, el otro va a estar en tal lugar. Somos los distribuidores de gaseosa, por decirlo así, pero de cigarrillo. Entonces, esa persona, él le compra supuestamente y él la abona, ahí está. Le manda la cantidad de cigarrillos y cuando interveníamos no tenían boletas. Entonces le generaban boletas y la nota de remisión tampoco tenían. Le generaban la nota de remisión en forma inmediata y comenzaban a blanquear y a presentarse dentro del proceso. Pero ¿qué hacíamos más? Siempre hay un tipo, Desiré no tiene nada, pero Desiré vende por $1 millón a la Argentina su cigarrillo. Entonces la idea era investigarla a Desiré por lavado de dinero, porque Desiré no sacaba el cigarrillo por aduana, y cuando empezamos a investigarla a Desiré para que cante quién le proveía y quién estaba beneficiado, a Eduardo Peta hay que mandarle al jurado porque esto no se tiene que saber. Entonces, si el fiscal general o cualquier fiscal que está del otro lado, no hay novedad en cigarrillos, ¿qué pasa con el lavado? O te podemos explicar la modalidad del contrabando en gran escala que mueve fortuna, sin hablarte de producción relacionada a la cantidad de tabaco que están trayendo del extranjero, que tampoco Hacienda tiene conocimiento, pero sí nosotros tenemos información. Entonces, nosotros vamos a darle un seguimiento. Pero eso te iba a decir, ¿van a hacer la investigación de esto? Yo le voy a pedir a Santiago, que se comprometió a informar tanto lo que viene en colillas, en lo que son filtros, en lo que es papelitos, en lo que son todo lo que sea los insumos más el tabaco y la cantidad, descontar lo que acá producen, porque nuestros tabacos de acá
producen son tabaco negro. No es tabaco rubio para hacer el cigarrillo de él. Entonces, cuando tengamos esa información, vamos a ver cuánto realmente... ¿Cómo? No vas a tener, digo. Pero vamos a intentar, porque eso es lo que molesta a este entorno y a esto que mueve demasiado dinero. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, algo pasó. O sea que entonces, espera, yo estoy equivocada cuando digo, bueno, con el contrabando de cártel el país no pierde, porque en realidad el que pierde es Brasil, porque le entra de contrabando a Brasil. Y a mí que me importa que al Brasil le entre algo de contrabando, si ellos también cuántas veces nos metieron producto de contrabando, pero no es así. Entonces, o sea, no. También, perdemos nosotros. No se tiene control de la producción real. Sí. Entonces hay una producción extra que tiene que salir, no sale por aduana. Sale por aduana un número, ¿no? En número y en papeles. Ínfimo. Brasil ya le cortó, ya no exporta al Brasil, es decir, ni por aduana, ya le cortaron. Entonces, o sea que entra todo de contrabando ya. Lo que está entrando entra por Pedro Juan Caballero y está entrando por Salto del Guairá, en gran escala. Entonces, por frontera seca. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una superproducción. Esa superproducción no hay control desde tributación, ni desde Hacienda. ¿Qué hacen? Vos tenés unos cartones así altos, marrones, que vas a ver, que tiene un etiquetado arriba. Dice impuesto selectivo al consumo. Eso viene un funcionario de la tabacalera y compra de Hacienda, de tributación, compra 100.000. Dame 100.000, porque voy a producir 100.000 cajas. Y ellos le hacen pagar en base a eso. Van, fotocopian esto para tener 200.000. Y en muchos casos, ¿qué están haciendo? Desfondan la caja, meten en bolsas negras, vas a ver en todas las intervenciones de contrabando están en bolsas negras, y esta caja vuelven a reciclar. Entonces, si vos no tenés un control de trazabilidad, que hoy la ley le obliga a Cartes a promulgar una reglamentación que le venció el plazo el 23 de junio del pasado, y no hizo la reglamentación para poner sistema tecnológico para que cada paquete vaya así, tac, 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 y vamos teniendo la información a nivel de los sistemas que en cualquier parte del mundo funciona. Y Hacienda, ¿qué pasó? No se está aplicando. Él está violando la ley, el ministro de Hacienda está violando la ley, todo su entorno, entonces no va a haber nunca un control. Y va a tener dinero como para comprar 4 partidos colorados. Es decir, si nosotros no entendemos y hablar de transparencia y no nos metemos a esto, que esto es serio, entonces le decía yo, podés dañar toda la imagen que quieras. Que nosotros durante toda la vida hemos preservado integridad. No hemos preservado los intereses de una cuenta bancaria, pero sí los intereses de nuestro apellido, de la integridad. Y no va a destruir. Entonces, que no se enoje si entramos en un tema de esta naturaleza que hace a mi función y hace a su función. Pero no solamente que no se enoje, o sea, yo de verdad creo que es responsabilidad de ustedes, que si ustedes manejan y entienden esto, efectivamente ustedes tienen que denunciar esto. ¿Sabes lo que pasa con el tema del tabaco? Aparte de lo que ustedes están diciendo, y acá Julio sabe, a nivel internacional ya ni siquiera ya hay mucha preocupación, existe todavía la preocupación de salud pública, pero sobre todo existe la preocupación para que no inicien los nuevos fumadores a nivel de niños y de jóvenes. Pero en la realidad el tabaco, y eso está demostrado, está asociado al crimen organizado. Es decir, ya se toma y al lavado de dinero. Entonces, si vos ves dónde cae lo de Tabesa, y eso está demostrado, y si el presidente está nervioso, los colombianos están más nerviosos y los mexicanos están más nerviosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso cae y va al cartel de Cali, al de Medellín, al de Sinaloa. Claro, en Colombia está el fiscal ya en este momento. Sí. En México la misma cosa. Ahora, ¿ustedes creen que lo de Colombia? Porque realmente acá, creo que no sé, yo le di dos o tres programas, traté de hablar inclusive con el fiscal de allá, pero no se dio mucha difusión a eso. Allá que se desbarató realmente el grupo, digamos, que le vende todos los cigarrillos a Cartes en Colombia. Sí, hubo extinción de dominio de varios inmuebles. Entonces, en base al lavado de dinero que produce todo este tema, y ahí eslabón por eslabón están sacando. Entonces, cuando se investiga, mira, yo después de lo que sucedió con FIFA, espero cualquier cosa. Lo de FIFA era intocable, y órdenes de capturas internacionales, etcétera, y se fueron personajes que ni dimensionaban que podríamos tener órdenes de captura sobre estas personas.
yo no quisiera desafiarla a Colombia cuando hablan de una investigación seria sobre Paraguay. Y eso te iba a preguntar, ¿vos crees que va a ser seria? Es seria. O ¿sabes por qué? Porque de repente también los gobiernos se ven obligados, ¿verdad? A hacer un teatro, digamos, o vos decís que esta es una investigación. Yo te digo que es seria, porque ¿Sí? tenemos datos de eso. Es seria la de Colombia, es seria la de México. O sea, quieren llegar hasta las últimas consecuencias, como diría. Para mí, que acá hubo un pacto, ¿verdad? Inclusive en los Estados Unidos, porque en el último informe de la Secretaría de Estado de Estados Unidos pone, como nunca puso, el epicentro del lavado de dinero, dice, es Paraguay. ¿Qué fue lo que motivó que le llamen a la embajadora a Palacio para que explique? Y luego dijo el canciller, nosotros vamos a demostrar con papeles que eso está mejorado. Mira, para que los Estados Unidos te pongan Paraguay como epicentro, y así estaba, es porque yo creo que acá hubo un pacto, ¿verdad? En parte porque... ¿Un pacto en qué sentido? Un pacto en el sentido que le perdonamos su pasado al presidente, pero bueno, ya acá va a encarrilar por una cuestión incluso ideológica, ¿verdad? De dónde viene toda la parte política de la región. O sea, para que no gane el Lugo otra vez. Para que no, para esto. frenar. Ahora, el presidente no se tranquilizó. Entonces, una cosa es que te perdonen tu pasado, pero otra cosa es que te perdonen tu presente si vos estás abusando como presidente, porque en realidad, ¿qué es lo que está haciendo el presidente en este momento? Él controla la ruta de su competencia, ¿verdad? Ahí cae, el contrabando que cae dentro de Paraguay, ¿cuál es? El de la competencia. Pero él libera su propia ruta, entonces ya se pasa de vivo y eso le está jodiendo a otros países. Es cierto, acá estamos atados de manos porque tenemos fiscales que lastimosamente no se animan, pero el de Colombia hubo extinción de dominio sobre propiedades que son prestanombres del grupo Tabesa, ¿verdad? O sea, no es joda, y hay una demanda, no me acuerdo nomás ahora, de un gobernador de Colombia que es el más afectado por el contrabando, que metió una demanda al Ministerio Público, cansado de advertir esto y diciendo que es el actual presidente de la República. ¿Y ustedes tienen elementos? ¿Para cuándo pensás, Peta, tener todos estos elementos? No, yo voy a trabajar con el ministro de Hacienda. Es una utopía. Entonces no, Peta, no, pues, Peta. Espera, nosotros tenemos información del Ministerio de Hacienda. Entonces, en cantidad, y ya se hizo este estudio. Ahora, lo que quiero saber, ya que el ministro dice que él desconocía esta información, entonces le vamos a ayudar con un pedido de informe sobre cuestiones muy puntuales y va a tener que señalarlo cuánto ingresó. ¿Y cuándo van a hacer ese pedido de informe? Ahora, en breve. En breve. Por eso te digo, podremos seguir saliendo... Ahora, yo le pregunto una cosa y me contestan luego de la pausa. Esta contraofensiva, porque obviamente hubo una ofensiva del presidente de la República contra ustedes, ¿verdad? Después, por eso le pregunto, ¿qué significa ser opositor hoy? Porque hubo una ofensiva del presidente, vos le criticás y te va poniendo un montón de problemas en tu vida, ¿verdad? A mucha gente. A mucha gente, a muchísima gente, ¿verdad? Ahora, ustedes, digamos, esto es una contraofensiva a esa ofensiva presidencial, porque le van a interpelar al ministro de Obras Públicas. Tienen elementos del Pilcomayo, lo de Tapeponá. Me dicen que también se va a tocar a fondo el tema de ACEPAR, ¿verdad? Petropar. O sea que hay muchos casos que lo único que más o menos la gente ponía que en este gobierno no había corrupción, porque después las otras cosas la verdad que se aplaza casi en todos los ítems, ¿verdad? Entonces ahora ustedes, inclusive en ese punto menos débil o más fuerte del presidente, yo sé que se están preparando interesantes investigaciones, pero me dicen luego de la pausa. Una muñeca toda vestida de azul, se quita su camisita. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is on.
Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cambialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Carga en Barcos y Rodados, completa tu cupón y participa del último sorteo de combustible gratis de por vida. ¡Apúrate! Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, cuando de construcción se trate, ya sabes, no dudes, Mateco Materiales de Construcción, calidad y cantidad en todos sus productos con garantía de entrega inmediata, alquiler de equipos, servicios de grúa, todo, de arena, ladrillo hasta una grúa. Stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco la solución, encontrar todo en un solo lugar. ¿Dónde? Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono, anotá, tenés ahí, ya tenés una construcción y todo pedirlo ahí ordenadito. 021-501-700, 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. A ver, hay una arremetida, digamos, de la oposición. La oposición va a hacer oposición en el sentido, aparte de criticar algunas gestiones, va a hacer denuncias, va a presentar elementos. Empezó PETA, digo, con elementos concretos en relación al ministro de Obras. Me dicen que también van a tocar otros casos, porque acá pues, una de las cuestiones es que, bueno, que el único, o sea, no el único, que un mérito que tiene es el gobierno de Cartes, la transparencia y la no corrupción, ¿verdad? Que no hay corrupción. Yo decía en programas anteriores, después vamos a buscar esto también, Jenny, le decía justamente a Jorge Torres y a Enrique Vargas Peña cuando hablábamos sobre la gestión de Cartes, yo le decía que no, que el tema es la corrupción, que hay otra modalidad nomás de corrupción, que no es que no hay. La modalidad antes de corrupción era la coima para tal, coimita acá, entonces se democratizaba la corrupción, todos comían un poquitito de esa corrupción, digamos, ¿verdad? Hoy día, Leo, yo no se centralizan unos cuantos que hacen negocios a través del Estado, ¿verdad? Esto que ustedes están diciendo, que lo de la ruta, por ejemplo, del cigarrillo, obviamente es un negocio de Cartes, digamos, entonces del Estado él tiene privilegio, ¿quién le va a parar a un camión de Cartes, ¿verdad? Ahora, también hay otros, y me decían que, por ejemplo, tengo entendido que tienen ya elementos. Pues yo le decía a ellos, vos, Jorge Torres, averiguá un poco a CEPAR qué pasó, averiguá un poco qué pasa en Petropar, averiguá un poco el caso de la azucarera Iturbe, vos que tenés posibilidad de investigar, ¿verdad? Y tengo entendido que ahora justamente está también lo de CEPAR, que se va a inclusive a hacer la denuncia, Julio, ¿verdad? Yo le decía una vez a Calé, en una conversación, que Cartes recuperó su dinero con el solo hecho de dejar de pagar la coima desde la tabacalera hasta la frontera. ¿Quién es el funcionario de aduana? ¿Quién es el policía? Que va a parar un camión el funcionario de puerto que hoy le va a parar al camión del presidente? Nadie, absolutamente. Antes se gastaba ponerle $1 por cajetilla para llegar a la frontera, hoy gasta 0. Y con el solo ese hecho, él ya recuperó su inversión política, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de la transparencia. Yo voy a dar dos casos, Gattini y La Fuente. Gattini se le dio cualquier cantidad de plata desde el Congreso. 50 millones de dólares en bonos. No se sabe qué pasó de Gattini, ni en qué usó esa plata. A Gattini le echaron por corrupto y por ineficiente. Y sí, pero sin embargo no se fue a la justicia. La ministra de La Fuente se mandó un discurso que
el mismo discurso que Cartes dio el día del informe, que la clase política, que el viejo modelo. Un político no movió un dedo para que la Fuente se vaya. La Fuente se fue por una revuelta estudiantil que no toleró las licitaciones amañadas a sobrecostos en el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, esos dos ejemplos nomás ya tiran por tierra ese discurso de la transparencia. En el informe habla, bajamos el gasoil 1.000 guaraníes. El petróleo hace 3 años estaba a $110 el barril. Bajó, hoy está a $40 el barril. Y acá Eduardo sabe perfectamente. Vos sabés que en el costo del pasaje, el 60% del costo del pasaje, si vos desglosás, es gasoil. Así es. Y cualquier flete, dice, bajamos el flete de Petropar, cualquier flete que use gasoil o que use combustible derivado del petróleo, al bajar, ¿por qué bajan los pasajes de avión hoy? ¿Viste que el pasaje a Miami está 500 y algo? $1.100, hoy está a 500. ¿Por qué baja? Porque bajó el petróleo. Una sola explicación hay en eso. Entonces, él cree que nosotros somos todos tontos. Ahora, es cierto que en Petropar también el tema del flete sigue siendo un negocio de un grupo de Cartes. Yo no sé si el flete, cómo la compra el combustible. Yo tengo información que un grupo cercano a Cartes formó un broker a nivel internacional del cual Petropar compra sus combustibles. Entonces, yo lo que creo, Mina, acá el discurso de la transparencia y los negocios se hacen en otro nivel. Y a CEPAR, si uno se va, yo me fui 3 veces ya a CEPAR a hablar con los sindicalistas. Es terrible el negocio que hicieron con las chatarras. Sí, pero si ese era el negocio de Vectorial. Ese era el negocio. Vectorial hasta hoy no pagó un peso del alquiler. Y solamente con llevar 6 meses. Chatarras al Brasil a refundir y traerlo de vuelta ganaron cualquier cantidad de plata. Entonces, acá no. Y en la forma que se dio, ustedes saben la forma, digamos, irregular que se concedió a esta empresa brasilera. Vectorial. Ustedes saben, de verdad, lo irregular que el propio ¿cómo se llama? El interventor. Contralor. El procurador. Está metido hasta el... Claro, o sea, yo una vez le hice una pregunta y él no me pudo contestar. Le digo, no, por eso es irregular, ¿verdad? En la forma que se procedió. No, es lo del procurador. El procurador y su padrino. ¿Quién es el padrino del procurador? Sergio Godoy. ¿Quién es el Sergio Godoy? Uno de los chiches de Cartes. Porque él siempre habla así, mis chiches. Entonces, uno de los chiches de Cartes es el padrino del procurador. Entonces, pero y todas estas cosas, les pregunto, ¿no se pueden sistematizar y presentar como denuncia? Vamos a presentar nosotros, pero a sabiendas. Sí. O sea, un grupo de personas, de senadores, vamos a presentar, porque acá tenés que tener fuero, porque si no, los tipos te meten una demanda. Aparte de lo que estábamos hablando, la gente le tiene mucho miedo al grupo Cartes. La gente le tiene miedo. Por eso es que algunos no nos callamos, ¿verdad? Porque vos le tenés que mostrar a la gente, vamos a enfrentarnos a este proyecto, porque este no es un tipo nomás, este es un proyecto que vino democráticamente, pero que no se va a ir fácilmente. Porque acá mezclamos... Claro, siempre pongo el ejemplo de Hitler, ¿verdad? Que vino, después puede venir democráticamente, pero después puede El tema es que acá se juntaron dos cosas, un poder económico ilimitado con el poder político, y eso es realmente peligroso. Entonces, el presidente, desde nuestro punto de vista, con todos estos negocios que está haciendo, el presidente no se puede ir nomás así. Él tiene que asegurar que esté una persona que limpie todo esto y que le garantice que siga. El presidente está ganando como nunca en su vida. Él no va a poder justificar jamás la fortuna que tiene desde el 2013 hasta ahora. No va a poder justificar, esa es la realidad. Pero de todos modos, a tu pregunta, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar a sabiendas que el Ministerio Público está de rodillas. Pero van a presentar al Ministerio Público. Nosotros sí, al Ministerio Público, a sabiendas. ¿Qué van a presentar? ¿Sobre qué casos? Tape por A. Sí. Tape por A es demasiado obvio, ya demasiado. Yo no sé cómo tienen cara para seguir hablando de transparencia. Sí. Realmente, por lo menos que se callen. ACEPAR, Pilcomayo, ACEPAR, Pilcomayo,
para empezar, la APP de Guaú, la primera APP que se hizo con el puerto de Villeta, que en realidad se hizo con una empresa fantasma, ¿verdad? Que está constituida por un peluquero y por un funcionario de Cancillería, encima son burdos luego. Luego hay varias licitaciones. Lo de la azucarera Iturbe, que está otra vez vinculado al presidente. Petropar está vinculado a uno de los gerentes del presidente, que es Cañete. O sea, todos sabemos, el presidente le tiene a todos sus gerentes, monjes negros o no, en los negocios grandes, pero en los mega negocios. Acá también hay negocio con todo lo que sea explotación de petróleo, ¿verdad? De mina, o sea, sabemos, minerales, se sabe. Ahora, ya nos cansamos del tema a sabiendas que la Fiscalía ahora, no va a el hacer. tema, realmente el tema más sensible para el presidente es el cigarrillo. No, claro, esa es su fortuna. Esa es su fortuna. Esa es la base de su fortuna, ¿verdad? Bueno, tengo que ir a una ultra archibrevísima pausa y después les quiero preguntar también, aparte de estos temas, cuándo lo van a presentar a la Fiscalía, etcétera, lo que significa para ustedes, o qué significa hoy ser opositor en esta circunstancia. O sea, ¿en qué condiciones se mueve hoy los opositores o cómo o qué significa ser opositora o opositor hoy en el gobierno de Cartes? Luego de la pausa. Hoy puede ser un gran día, duro con él. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is all. Este jueves en nuestra Mañana Plus hablaremos de las enfermedades renales. Millones de personas en todo el mundo padecen de insuficiencia renal crónica y la mayoría de ellos ni siquiera lo sabe. Por eso es necesario levantar conciencia sobre la enfermedad renal y resaltar la necesidad urgente de actuar para prevenir y tratar esta seria condición de salud. Te espero este jueves aquí por Red Guaraní. Mañana Plus con Daisy Jiménez desde las 9:30, lunes a viernes, solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, navega a máxima velocidad, estés donde estés. Conseguí hoy mismo, atención, tu chip 4G totalmente gratis. Cambias tu chip por el chip 4G gratis. El cambio no cuesta absolutamente nada en cualquier sucursal de Tigo. Y empezá a vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa del país. Impresionante el internet con la red 4G LTE. Así, enseguida, en Tigo ya sabes, el centro sos vos.
Bueno, ante todo esto, digamos, o sea, ahora veo que una oposición que va a presentar denuncias, etcétera, tiene un costo para ustedes esto. Bueno, PETA acaba de decirlo, digamos, ¿verdad? Tenemos el caso, a ver, hay casos de compañeros, inclusive tuyos de partido, digamos, que también por tener una actitud crítica... perdió su trabajo. El caso más sonado hoy es el caso de la señora de Beto. Ajá. Por tener una posición. Yo lamento mucho esta situación porque cuando nosotros pensamos en un proyecto nuevo para el partido, para el país, siempre pensamos desde el punto de vista del fortalecimiento de la democracia. Y la democracia, según mi concepción, hay una palabra que se llama tolerancia, sí, que es lo que siempre en todos los foros democráticos te hablan de que tiene que ser la base de la convivencia. Y el presidente ha demostrado una intolerancia total. Ya lo demostró en las internas partidarias. Fíjate que él le convocaba, el caso del intendente Capiatá, el más sonado, que Derli Osorio denunciaba, te voy a mandar imputar, no te voy a mandar imputar. Siempre la amenaza de mandar imputar, ¿eh? De mandar imputar, es el sometimiento de las instituciones. Eso es muy grave para la democracia. Y hoy, bueno, le va a jugar en el bolsillo a los amigos, a los correligionarios. Y eso va a ser una razón de división importante. Y yo creo que eso es terrible para el proceso. Hoy el caso Baqueta. Baqueta nosotros le designamos, está en la misma situación que el ministro Fretes. Pero ¿quién opera? Opera la misma presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Porque ¿qué pasó con Baqueta? Porque la gente Baqueta le designamos, fue nombrado en el Senado, en el miembro jurado, en el Consejo de la Magistratura. Ya sé, en el Senado le nombraron. Claro, le designamos. Bueno, y hoy 13 senadores, 11 del Partido Colorado y 2 de UNAC, leales al presidente, plantean una acción en contra de Baqueta. Como aparentemente la Corte, por la situación de Fretes, no podían recibir una acción de inconstitucionalidad, entonces presentan una acción en lo contencioso administrativo sobre la acción del Senado. Pero ¿quién opera? Nosotros tenemos información concreta de que Alicia Pucheta es la que opera. ¿Quién opera? Torres 15, Raúl Torres, llamándole a todos los jueces para que puedan dar una medida cautelar a favor de los accionantes. Y eso es lamentable. Y si opera la misma presidenta de la Corte y opera el ministro Torres, es porque el presidente está detrás. Entonces, eso es terrible, esa manipulación. Y a eso es lo que la gente le tiene miedo. Claro. Fíjate, el caso de Eduardo. Aparece un colegio de abogados de limpio. O sea, de limpio, ya sé, pero digo. Sí, pero por eso, bueno, a mí me encanta poder decir que cuando iba allá. No, un colegio de limpio y plantea una denuncia. Pero el tip, ¿sabe quién es? Es contratado, ya estamos sabiendo quién es. Es contratado del jurado de enjuiciamiento. ¿Cómo se llama? Gómez. Es contratado y tengo entendido que tiene otro contrato en otra municipalidad. Si la persona que denuncia el mismo hecho estaría en la misma situación. Entonces, ¿te das cuenta de dónde? Está totalmente manipulado. Entonces, eso es jodido, realmente es jodido. ¿Por qué? Porque los jueces y los fiscales no juzgan libremente, sino que lo hacen bajo una presión terrible. Es una presión donde ellos tienen el garrote del jurado. Ahora, ¿ustedes creen de verdad que...? ¿No? Y ya terminaron. Sí. Y vos mirás el Consejo de la Magistratura, integrado por muchos sectores. Está la Universidad Nacional, está la Universidad Católica, está la Corte. Y resulta que todos se unen para dejar sin quórum porque Baqueta se iba a ir. Entonces todos están manipulados. Eso es lo terrible, eso es lo peligroso. Eso justamente te iba a decir, lo que te concluiste. De que de repente vos mirás,
mirás así, y en relación a las instituciones, por ejemplo, de verdad te sentís totalmente desprotegida en tu propio país, ¿verdad? En relación a la gente, no, porque vos hablas con la gente. Sí. No sé cómo te explico, te sentís luego así, no sé, ¿verdad? La más acompañada de todos, ¿verdad? Sí. Sinceramente, ¿verdad? De la que te hace el pie, la que te hace el coso, la que es una modista, que esto, que lo otro. En el súper, en todas partes. En el súper, en todas partes, ¿verdad? Puteadas contra carta ni antes escuchás, ¿verdad? Sinceramente, o no sé, justo también se acerca a lo mejor la gente porque sabe mi posición, entonces a lo mejor es casualidad y yo vivo en un mundo irreal, ¿verdad? Pero, sin embargo, mirá las instituciones y están todas copadas, sinceramente. O sea, pasa, como dice Julio, o sea, jurado de enjuiciamiento, consejo de la magistratura, todo finalmente, digamos, danzando al ritmo de lo que Cartes quiere. Cartes no quiere que se vaya a Baqueta, pues ahí entonces hay algún juez, hay un consejo, hay todo para que esto así suceda. Hay unos senadores que van a plantear una acción, todo porque Cartes no quiere que Baqueta... Nosotros creemos en serio y no es una la fiscalía, todo. Enseguida ahora le van a hacer una denuncia a PETA. Ya me hicieron. Ah, ya te hicieron. Bueno, pero fíjate lo siguiente. No, pero eso es grave porque estamos hablando de instituciones. Sí, lo mismo, ¿por qué yo puteé y tanto hincapié hago sobre Curuguatí, verdad? Sí. Yo ni le conozco a esos campesinos. Pero la gente... nada. El tema es, no puede ser, ¿verdad?, que se manipula así asquerosa y burdamente a la justicia. Mira, lo que yo no quiero que la gente que está mirando diga estos opositores por oponerse. No, 1.300 millones de dólares le hemos dado en préstamos, donde tenía que invertir en infraestructuras viales y desarrollar. Metrobús, vamos a necesitar 100 millones de dólares más para terminar. Nos quiere hacer un Metrobús movido a combustible. ¿Cómo se llama ya para ir a combatir al EPP? Le dieron. Le dimos, absolutamente todo. Pero préstamos le dieron. Y después cuando él decía, mira Eduardo, cuando hablábamos, Dios y la patria, eso no tiene con ir. O sea, que hasta te hace creíble o te hace creer de que eso es así. Pero cuando te das cuenta que en las promesas que hace de limpiar la corrupción y está rodeado de bandidos y no limpia, entonces yo con toda la experiencia pude definir este manual de funciones de HC. Permitir ataque y demostración de fuerza, denotar enojo e infundir temor. Lo que pasó con lo que están diciendo con otros testimonios. Presión apuntando a extorsión y chantaje. Segundo punto. Tercero, compra de conciencia tratando de desdibujar imágenes. Es decir, te investiga, miente o dice medias verdades y te va a destruir tu imagen. Eso tiene que lograr. Otro, aceptar equivocación. Retrocede, vuelve a querer conciliar, te ofrece la paz, te ofrece promesas, pero con tal de debilitarte en posible embate que vos vas a hacer. Después vuelve a defraudar en sus promesas o promesas incumplidas. Y luego te somete, te denigra y te aplasta. Ese es el manual de funciones de acuerdo a mi experiencia con este señor que es presidente de la República. Entonces, bueno, para mí es una gran... Entonces hay que hacer un contramanual, porque yo lo que quiero saber es cuál es el manual de funciones para sobrevivir ante esto. Eso yo quiero saber. Les pregunto, a ver, ¿cuál es el manual de funciones que tienen que tener la gente para animarse a enfrentarse? ¿Qué? A ver. Pero alguien piensa quedarse, no, yo le pregunto, quedarse, no, mejor nomás no te metas, como era en la época de la dictadura, o en realidad metete al máximo, porque si te metes a medias, efectivamente va a terminar liquidado. Mira, nosotros creo que en el Senado estamos haciendo un ensayo, por lo menos, para nosotros, a lo mejor no es la percepción de todo el mundo, es el último bastión que queda. Y mira que nos unimos. El último bastioncito, pero de 23 a 20. De 23, ¿verdad? Por eso mucha gente nos dicen esto que aquello, pero nosotros queremos conservar eso. Y el debate político en este momento, quieras o no, pasa por el Senado. Sí. Coaptados los medios de comunicación. Eso también. Que parecía así nomás. ¿Te acordás cuando empezaron? ¿Para qué él va a querer un medio? Pero es una tontería tan grande, como si fuese que Berlusconi no hizo eso en Italia, qué sé yo. En serio, esa ignorancia yo ya no aguanto. Para empezar, luego, cuando se decía... No, pero me parece muy inteligente de su parte. No, claro, pero la gente porque inclusive, aunque no sea más presidente, va a tener por supuesto, todos los medios para atacarle a quienes le ataquen después. A mí, o sea, acá pues él tiene voceros que dicen medias verdades. Entonces, cuando nosotros decíamos que está haciendo él con un oligopolio de medios, ¿para qué quiere? Y yo decía, pero ¿acaso que él va a querer para hacerse propaganda a sí mismo? No, es que no quiere para eso. Él quiere para destruir a sus adversarios, para proteger su industria. Y creo que estamos viendo.
No hay cosa peor que la media verdad. Porque la mentira obvia vos podés en el momento desarmar. Pero la media verdad, ¿verdad? Y sobre todo cómo instalan, es decir, pero impresiona. Ahora, para mí, como vos decís, y creo que acá nosotros eso sentimos, yo creo que el presidente está jugando muy mal sus cartas. Sinceramente, para empezar, está de salida. Le guste o no, está de salida. No metió todavía ningún gol importante. A mí vos me decís, la vez pasada vi tu programa acá, hay gente muy diplomática, parece, que ¿cuánto? Creo que vos le preguntaste si le calificaban, y le calificaron 5, no sé qué historia, ¿verdad? O sea, yo te digo, mira, para mí, del 1 al 10 de nuestra época, 3. Del 1 al 5 de esta época, 1. No, ¿sabe por qué? Porque uno le tiene que medir, Mina, a la persona de acuerdo a lo que dijo que iba a hacer, ¿verdad? Entonces, si yo te digo, voy a correr una maratón de 5 kilómetros y corro 1, está bien, ¿verdad? Te puedo dar una medalla por participación, pero no me pidas que yo te dé, ¿verdad? Un aprobado, porque resulta, sí, hiciste algo, pero vos dijiste que ibas a correr 5. Entonces, a la gente hay que medirle de acuerdo a la expectativa, porque a los que no somos de partidos tradicionales nos miden y mucha gente se enoja, dice, a la pucha, por una persona que tuvo un planillero. ¿Y sabe por qué? Porque la expectativa que nosotros le damos a la gente es 0 planilleros, 0 prebendarismo. Entonces tenés 1 y la gente no te perdona, y me parece bien. Entonces, acá resulta que él hace un poquitito y la gente no. Él está aplazado y vamos a terminar de aplazarle en corrupción. Bueno, que era lo único que más o menos tenía una nota ahí dudosa, por lo menos tapada, para mucha gente. Bueno, muchísimas gracias, gente, por acompañarnos. Se nos fue el tiempo. Entonces, mañana en el Senado, pedido de interpelación otra vez, nuevamente, al ministro de Obras Públicas. 30 preguntas que va a ser puesta a consideración. Necesitamos 23 votos. ¿Y tienen? Creemos que 23, sí. sí. Creemos que sí, así que mañana vamos a tener la noticia si se confirma o no la interpelación. Y preparando las denuncias para presentar a la justicia. Mañana se habla del tema ACEPAR. Mañana se habla de ACEPAR. Puede ser que sea testimonial de la denuncia, pero vamos a instalar. Claro. Mañana entonces no se pierdan la sesión del Congreso, porque el tema ACEPAR realmente es interesante que lo escuchen y que lo compartan. Chau, chau. Hasta mañana en Radio 1000 de 8:30 a 12 todos los días. Y ya saben, lunes y miércoles acá en Red Guaraní. Chau, chau, muy buena noche. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, carga para toda la vida.